Muy buenos días, alumnos. La clase de hoy tiene continuidad con la clase anterior, donde habíamos desarrollado la ultraestructura nuclear, y hoy vamos a ver el contenido del núcleo y también contenido citoplasmático que se refiere a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son estructuras moleculares de gran importancia para la transmisión de los caracteres hereditarios, y por eso nos vamos a detener dentro de breves instantes en cada uno de sus componentes. Continuando, como les decía hace breves momentos, con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros o polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlace fosfodiéster, que significa que son polímeros que son largas cadenas moleculares donde cada una de las unidades recibe el nombre de monómero. El prefijo poli significa muchos y el prefijo mono significa uno. Aquí tenemos en la imagen del lado izquierdo un monómero que corresponde a un nucleótido. Presten por favor atención en la base nitrogenada coloreada en rojo, en la molécula monosacárida coloreada en azul y en el grupo fosfato. Los ácidos nucleicos están formados por azúcares de tipo pentosa, como pueden visualizarla perfectamente en la imagen. Quiere decir que son azúcares de 5 carbonos. Continuando con la definición, podemos visualizar en la imagen inferior el enlace fosfodiéster. Quiere decir que la presencia o la existencia de estos enlaces son las que van a permitir la unión entre las distintas moléculas o monómeros de nucleótidos para dar lugar al polímero. Existen dos tipos básicos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que lo habíamos mencionado rápidamente en la clase anterior. Ahora nos vamos a detener un breve momento en cada uno. Esta es una imagen tridimensional, una réplica de lo que es de manera natural la molécula de ADN a la izquierda, la molécula de ARN a la derecha. Y fíjense, digamos, en la parte central está la molécula de ARN y a la derecha están los monómeros, que son los bloques constructores de estos dos ácidos nucleicos. Yendo más a un detalle, hablábamos de polímeros formados por un azúcar pentosa, que si se trata de la molécula de ADN es una desoxirribosa, y si se trata de la molécula de ARN es una ribosa. A la izquierda tenemos el grupo fosfato y a la derecha la base nitrogenada. Es aquí otra de las diferencias, o donde radica la diferencia entre las moléculas de ADN y ARN, no solo en la azúcar pentosa, sino en las bases nitrogenadas. Vamos a describir cuáles son las bases nitrogenadas y posteriormente vamos a enunciar cuáles de cada una pertenecen a una u otra molécula. Las bases púricas son 2, adenina y guanina, y están presentes
en la molécula de ARN y en la de ADN. Las bases pirimídicas son 3: citosina, timina y uracilo. Aquí es donde tenemos que prestar atención porque la citosina se encuentra tanto en la molécula de ADN como en la de ARN. La base pirimídica timina solamente en la molécula de ADN. Y la tercera base pirimídica, que es el uracilo, es exclusiva de la molécula de ARN. Es aquí donde radican las diferencias entre los dos tipos de bases y tiene que ver dónde se ubican en una u otra molécula. Volvemos a tener presentes los dos tipos de bases. Tenemos que ser reiterativos a los fines de comprender posteriormente cómo se van a ensamblar estos monómeros para dar origen a los polímeros. Entonces tenemos bases púricas, adenina, guanina. Recuerden que decíamos que eran exclusivas de las dos moléculas. Y las bases pirimídicas, timina, uracilo y citosina. Aquí tenemos un esquema de una molécula de ADN. Presten atención al esquema de la parte derecha. Se pueden visualizar las moléculas de pentosa y hacia el interior de esta cadena doble se encuentran las bases. La unión de las bases es altamente específica. El ADN es una molécula lineal asociada con proteínas histonas. Cuando se produce esta asociación, se forma la siguiente estructura, que es la cromatina, y los bloques de construcción de la cromatina son los nucleosomas. Vemos en detalle, el nucleosoma está compuesto por un octámero de histonas, quiere decir que son 8 proteínas con similares características que forman lo que corresponde a un núcleo, por eso recibe el nombre de nucleosoma. El sufijo soma significa cuerpo, y alrededor de este nucleosoma se enrolla para compactarse posteriormente la cromatina. Cuando la cromatina logra su máxima compactación, tenemos cromosomas. Si hacemos referencia a la especie humana, sabemos que existen en una célula somática 23 pares de cromosomas en total, de los cuales 22 pares corresponden a cromosomas somáticos y solo un par corresponde al cromosoma sexual, que pueden ser cromosomas XX, que determinan el sexo femenino, o XY, que determinan el sexo masculino. Tenemos una animación de la molécula de ADN y podemos decir que la función principal de esta molécula es almacenar la información genética.
¿Por qué hablamos de almacenamiento a largo plazo? Porque esta información se transmite de generación en generación y siempre haciendo referencia a las características particulares de cada una de las especies. Quiere decir que esta molécula contiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células como son las proteínas y las moléculas de ARN. La descripción final de lo que fue esta molécula estuvo a cargo o fueron responsables 2 investigadores. En el año 1953 publicaron su trabajo final y fueron Francis Crick y James Watson. En realidad, ellos no trabajaron solos, sino que estuvieron asociados a un tercer científico que fue Wilkins, quien obtuvo una fotografía realizada con radiación X por parte de Rosalind Franklin. Yendo a la molécula de ARN, en la imagen tenemos el ARN mensajero, que es quien lleva la información que le proporciona el ADN. El nombre ya nos está indicando que va a copiar en un primer momento la información de una de las moléculas de ADN, una de las hebras, mejor dicho, y posteriormente esa información va a permitir la síntesis proteica. La secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero determina la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. Tenemos en este esquema las bases expuestas y el momento en que se produce un bucle durante la copia de las moléculas. Aquí tenemos también una figura tridimensional de la molécula de ARN. Y si tuviéramos que referirnos a las funciones, estas tienen que ver con los tipos de cada uno de los ARN que existen. Tenemos 3 ARN que participan íntimamente en el proceso de transcripción de la información genética, como lo son el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. También tenemos moléculas de ARN con función reguladora, con función de interferencia, pequeñas moléculas de ARN denominadas micro y otras un poco más grandes denominadas pequeños ARNs. También tenemos moléculas de ARN no codificantes y otras con actividad catalítica. Nosotros describimos hasta el momento los ácidos nucleicos que están presentes en el núcleo y también en el citoplasma, que corresponden al ARN y al ADN. Pero existe otro orgánulo que es la mitocondria. La mitocondria tiene también moléculas de ADN y ARN. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la mitocondria en algún momento, hace mucho tiempo, al principio del proceso evolutivo, era un organoide independiente. En realidad era un individuo independiente que por distintas condiciones ambientales se introdujo en el interior de una célula
y es lo que se conoce o lo que se denominó teoría de los endosimbiontes. En el interior de la mitocondria, que no vamos a describirla en su detalle, porque tiene una estructura muy compleja y realiza numerosas funciones, vamos a observar la presencia de una molécula de ADN que, a diferencia del ADN nuclear, esta molécula de ADN es circular. Quiere decir que tiene un principio y un fin, y que los dos extremos se unen. Además de molécula de ADN, en el interior de la matriz mitocondrial encontramos 13 moléculas de ARN mensajero, 2 moléculas de ARN ribosomal y 22 moléculas de ARN de transferencia. También se encuentran en el interior dispersos numerosos ribosomas que son los responsables o que van a estar implicados en la síntesis de un pequeño número de proteínas mitocondriales. Quiere decir que todos los procesos donde intervienen tanto ADN como ARN que se realizan a nivel de núcleo y citoplasma son similares en el interior de la matriz mitocondrial. Es importante, siempre que hablamos de estas moléculas, hacer referencia al dogma central de la biología molecular. Si prestamos atención, a la izquierda tenemos la molécula de ADN capaz de replicarse, o sea, de formar copias idénticas a sí misma, que son las que posteriormente se van a repartir en las células hijas. Esa molécula es copiada por la molécula de ARN. A ese proceso se lo denomina transcripción, y en el caso contrario se habla de transcripción inversa, o sea, de ADN a ARN transcripción y de ARN a ADN transcripción inversa. Y posteriormente, esta información copiada o contenida en el ARN se traduce a las proteínas. Acá tenemos un esquema donde podemos visualizar lo que está representado en el dogma central de la biología molecular. La molécula de ARN, la molécula de ADN, la molécula de ARN y la molécula de proteínas. Bueno, muchas gracias por prestar atención a esta clase y cualquier duda la pueden realizar posteriormente.